Judith, parte 1. La campaña de Holofernes. Nabucodonosor y Arfaxad, capítulo 1. El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive, Arfaxad, que reinaba en aquel tiempo sobre los medos en Ecbatana, rodeó esta ciudad con un muro de piedras de sillería que tenía 3 codos de anchura y 6 codos de longitud, dando al muro una altura de 70 codos y una anchura de 50. Alzó torres de 100 codos junto a las puertas. Sus cimientos medían 60 codos de anchura. Las puertas se elevaban a 70 codos de altura, con una anchura de 40 codos, para permitir la salida de sus fuerzas y el desfile ordenado de la infantería. Por aquellos días, el rey Nabucodonosor hizo la guerra contra el rey Arfaxad. En la gran llanura que está en el territorio de Ragau, se le unieron todos los habitantes de las montañas, todos los habitantes del Eufrates, del Tigris y de Hidaspes, y los de la llanura de Ariog, rey de Elam. Se congregaron pues numerosos pueblos para combatir a los hijos de Jelú. Envió además Nabucodonosor, rey de Asiria, mensajeros a todos los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, y a todos los que viven en el litoral, a todos los pueblos del Carmelo y Galaad, de la Galilea superior y de la gran llanura de Esdrelón, a todos los de Samaria y sus ciudades, y a los del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Batanea, Jelús, Cades, el río de Egipto, Tafnés, Remeses y toda la tierra de Gosen, y hasta más arriba de Tanis y Memfis, a todos los habitantes de Egipto, hasta los confines de Etiopía. Pero los moradores de toda aquella tierra despreciaron el mensaje de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no quisieron ir con él a la guerra, pues no lo temían, sino que lo consideraban un hombre sin apoyo, así que despidieron a los mensajeros de vacío y afrentados. Nabucodonosor experimentó una gran cólera contra toda aquella tierra y juró por su trono y por su reino que tomaría venganza y pasaría a cuchillo todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria, y a todos los habitantes de Moab, a los amonitas, a toda Judea y a todos los de Egipto, hasta los confines de los 2 mares. Campaña contra Arfaxad. El año 17 libró batalla con su ejército contra el rey Arfaxad, lo derrotó en el combate y puso en fuga a todas las fuerzas de Arfaxad, a su caballería y a todos sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbatana, ocupó sus torres, devastó sus calles y convirtió en afrenta su hermosura. Alcanzó a Arfaxad en las montañas de Ragau, lo atravesó con sus lanzas y lo destruyó para siempre. Luego regresó con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que se les había agregado, y se quedó allí con su ejército, viviendo en la molicie durante 120 días. Campaña occidental, capítulo 2. El año 18, el día 22 del primer mes, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, para concretar la venganza que había de tomarse contra toda aquella tierra, tal como lo había anunciado. Convocó a todos sus ministros y a todos sus magnantes y expuso ante ellos su secreto designio, decidiendo personalmente la total desgracia de aquella tierra, y ellos sentenciaron que debía ser destruida toda persona que no hubiera secundado su invitación. Acabado el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército y segundo suyo, y le dijo: así dice el gran rey, señor de toda la tierra, en cuanto salgas de mi presencia, toma contigo hombres de valor probado, unos 120,000 infantes y una gran cantidad de caballos, con 12,000 jinetes, y marcha contra toda la tierra de Occidente, pues no secundaron mi invitación. Ordénales que pongan a tu disposición tierra y agua, porque partiré airado contra ellos y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados, a los que entregaré el país como botín. Sus heridos llenarán sus barrancos, sus ríos y torrentes repletos todos de cadáveres se desbordarán, y los deportaré hasta los confines de la tierra. Parte pues y comienza por apoderarte de su territorio. Si se rinden a ti, resérvaselos para el día de su vergüenza, pero no perdones a los rebeldes, entrégalos a la muerte y al saqueo en todo el país conquistado. Juro por mi vida y por el poderío de mi reino que, tal como lo he dicho, lo cumpliré por mi propia mano. Por tu parte, no omitas ni una sola de las órdenes de tu señor, las cumplirás estrictamente sin tardanza, tal como te lo he mandado. Holofernes, una vez que salió de la presencia de su señor, convocó a todos los príncipes, jefes y capitanes del ejército asirio y eligió a los hombres más selectos para la guerra, como lo había ordenado su señor, unos 120,000 hombres, más 12,000 arqueros a caballo, y los puso en orden de combate, como se ordena una multitud para la batalla. Tomó una gran cantidad de camellos, burros y mulas para el bagaje, e incontable número de ovejas, bueyes y cabras para el habituallamiento, provisiones abundantes para cada hombre, y muchísimo oro y plata de la casa real. Holofernes se puso después en camino con todo su ejército, precediendo al rey Nabucodonosor, y cubrió todo el territorio de Occidente con sus carros, sus caballos y sus mejores infantes. Se les agregó una multitud tan numerosas como la langosta y como la arena de la tierra, que lo seguía en tan gran número que no se podía calcular. Etapas del ejército de Holofernes. Se alejaron de Nínive 3 jornadas de camino hasta la llanura de Bectiles, y acamparon junto a Bectiles, cerca del monte que está a la izquierda de la Cilicia superior, junto con todo su ejército, infantes, jinetes y carros. Partió de allí hacia la montaña, desbarató a Put-Kilud, devastó a todos los hijos de Rasis y a los hijos de Ismael, que habitaban al borde del desierto, al sur de Geleón. Atravesó el Eufrates, recorrió
Mesopotamia arrasó todas las ciudades altas que dominan el torrente Abrona, llegó hasta el mar. Se apoderó del territorio de Cilicia y derrotando a cuantos se le oponían, alcanzó la frontera de Jafet por el sur, frente a Arabia. Cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas y saqueó sus aduares, descendió hacia la llanura de Damasco al tiempo de la siega del trigo, incendió todos sus cultivos, exterminó sus rebaños de ovejas y bueyes, saqueó sus ciudades, devastó sus campos y pasó a cuchillo a todos sus jóvenes. Su presencia llenó de temor y espantó a todos los habitantes del litoral, los de Sidón y Tiro, los habitantes de Sur y Oquina, los de Yamnia, Asdod y Ascalón temblaron ante él. Capítulo 3. Entonces le enviaron mensajeros para decirle en son de paz: nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor, nos postramos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Nuestras granjas y todo nuestro territorio, nuestros campos de trigo, los rebaños de ovejas y bueyes, todas las majadas de nuestros campamentos están a tu disposición. Haz con ellos lo que quieras. También nuestras ciudades y los que las habitan son siervos tuyos. Ven, dirígete a ellas y haz lo que te parezca bien. Los enviados se presentaron ante Holofernes y le comunicaron estas palabras. Entonces él bajó con todo su ejército al litoral, puso guarniciones en las ciudades altas y les tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y todos los de los contornos salieron a recibirlo con coronas y danzando al son de tambores. Holofernes saqueó su santuario y taló sus bosques sagrados, pues había recibido la orden de distribuir todas las divinidades del país para que todas las gentes adoraran únicamente a Nabucodonosor y todas las lenguas y todas las tribus lo proclamaran Dios. Llegó después frente a Esdrelón, junto a Dotán, que está ante la gran sierra montañosa de Judea. Acampó entre Gebea y Exitopolis y se detuvo allí un mes, haciendo acopio de provisiones para su ejército. Alerta en Judea, capítulo 4. Los israelitas que habitaban en Judea oyeron todo cuanto Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho con todas las naciones, cómo había saqueado sus templos y los había destruido, y tuvieron gran miedo ante él, temblando por la suerte de Jerusalén y por el templo del Señor su Dios, pues hacía poco que habían vuelto del destierro, y apenas si acababan de reunirse el pueblo de Judea y de ser consagrados el mobiliario, el altar y el templo profanados. Pusieron pues sobre aviso a toda la región de Samaria, Acona, Bet-Jorón, Belmaín, Jerico y también Joba, el Sora y el valle de Salén, y ocuparon con tiempo todas las alturas de las montañas más elevadas, fortificaron los poblados que había en ellas e hicieron provisiones con vistas a la guerra, pues acababan de cosechar la mies de los campos. El sumo sacerdote Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestaín, que está frente a Esdrelón, a la entrada de la llanura cercana a Dotán, ordenándoles que tomaran posiciones en las subidas de las montañas que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí a los atacantes por la angostura del paso, que solo permite avanzar 2 hombres de frente. Los israelitas cumplieron la orden del sumo sacerdote Joaquín y del consejo de ancianos de todo el pueblo de Israel que se encontraba en Jerusalén. Las grandes rogativas. Todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y con gran fervor se humillaron, se ciñeron de saco junto con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos. Todos los hombres, mujeres y niños de Israel que habitaban en Jerusalén se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor, cubrieron el altar de saco y clamaron insistentemente todos a una al Dios de Israel para que no entregara a sus hijos al saqueo, sus mujeres al pillaje, las ciudades de su herencia a la destrucción y las cosas santas a la profanación y al ludibrio para burla de los paganos. El Señor oyó su voz y vio su angustia. El pueblo ayunó largos días en toda Judea y en Jerusalén, ante el santuario del Señor omnipotente. El sumo sacerdote Joaquín y todos los que estaban delante del Señor, sacerdotes y ministros del Señor, ceñidos de saco, ofrecían el holocausto perpetuo, las oraciones y las ofrendas voluntarias del pueblo, y con la tiara cubierta de ceniza clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que velara benignamente por toda la casa de Israel. Consejo de guerra en el campamento de Holofernes, capítulo 5. Se dio aviso a Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, de que los israelitas se habían preparado para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificado todas las alturas de los montes elevados y puesto trampas en las llanuras. La noticia lo irritó sobremanera. Mandó llamar a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los sátrapas del litoral. Les dijo: cananeos, háganme saber quién es este pueblo instalado en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército y en qué estriba su poder y su fuerza, qué rey está a su frente y manda a sus soldados, y por qué, a diferencia de todos los demás pueblos de Occidente, han desdeñado salir a recibirme. Entonces Agior, general de todos los amonitas, le dijo: escucha, mi señor, las palabras de tu siervo, y te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentras. No saldrá mentira de la boca de tu siervo. Este pueblo desciende de los caldeos. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia, porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres, que vivían en Caldea. Se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido.
Por eso los arrojaron de la presencia de sus dioses, y ellos se refugiaron en Mesopotamia, donde residieron por mucho tiempo. Su Dios les ordenó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y fueron colmados de oro, de plata y de gran cantidad de ganado. Bajaron después a Egipto, porque el hambre se extendió sobre el territorio de Canaán, y permanecieron allí mientras tuvieron alimentos. Allí se multiplicaron de tal manera que no se podían contar a los de su raza. Pero el rey de Egipto se alzó contra ellos y los engañó con el trabajo de los ladrillos, los humilló y los redujo a esclavitud. Clamaron a su Dios, que castigó a la tierra de Egipto con plagas incurables. Los egipcios entonces los arrojaron lejos de sí. Dios secó a su paso el mar Rojo y los condujo por el camino del Sinaí y Cades Barnea. Arrojaron a todos los moradores del desierto, se establecieron en el país de los amorreos y aniquilaron por la fuerza a todos los hesbonitas, pasaron el Jordán y se apoderaron de toda la montaña, expulsaron ante ellos al cananeo, al pericita, al jebuseo, a los siquenitas y a todos los girgasitas, y habitaron allí por mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, vivieron en prosperidad, porque está con ellos un Dios que odia la injusticia, pero cuando se apartaron del camino que les había impuesto, fueron duramente aniquilados por múltiples guerras y deportados a tierra extraña. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios, pero ahora, convertidos ya a su Dios, han vuelto de los diversos lugares en que habían sido dispersados, han tomado posesión de Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y se han establecido en la montaña que había quedado desierta. Así pues, dueño y Señor, si hay algún extravío en este pueblo, si han pecado contra su Dios y vemos que hay en ellos alguna causa de ruina, subamos y ataquémoslos. Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi Señor se detenga, no sea que su Dios y Señor los proteja con su escudo y nos convirtamos en la irrisión de toda la tierra. Cuando acabó Ahior este discurso, se alzó un murmullo entre toda la tropa que estaba en torno de la tienda, y los magnates de Holofernes y los habitantes de la costa y de Moab hablaron de despedazarlo. No tememos a los israelitas, no son gente que tenga fuerza ni vigor para un combate duro. Subamos y serán un bocado para todo su ejército, señor Holofernes. Ahior es entregado a los israelitas. Capítulo 6. Calmado el tumulto provocado por los hombres que estaban en torno al consejo, Holofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Ahior, delante de todos los pueblos extranjeros y de los moabitas: ¿Quién eres tú, Ahior, y quiénes los mercenarios de Amón, que te permites hoy lanzar profecías entre nosotros y nos aconsejas que no luchemos contra esta ralea de Israel, porque su Dios los protegerá con su escudo? ¿Qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Este enviará su fuerza y los extirpará de la superficie de la tierra sin que su Dios pueda librarlos. Nosotros, sus siervos, los batiremos como si fueran solo un hombre, y no podrán resistir el empuje de nuestros caballos. Los pasaremos a fuego sin distinción. Sus montes se embriagarán de su sangre y sus llanuras se colmarán con sus cadáveres. No podrán mantenerse a pie firme ante nosotros y serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Porque lo ha dicho, y no quedarán sin cumplimiento sus palabras. En cuanto a ti, Ahior, mercenario amonita, que has pronunciado este discurso el día de tu perdición, a partir de ahora no verás ya mi rostro hasta el día en que tome venganza de esa ralea venida de Egipto. Entonces el hierro de mis soldados y la lanza de mis servidores te atravesarán los costados y caerás junto a sus heridos. Cuando yo me revuelva contra ellos, mis servidores te van a llevar a la montaña y te van a dejar en una de las ciudades que están en las subidas. Morirás cuando seas aniquilado junto con ellos, y no muestres un rostro tan abatido, pues seguro que esperas en tu corazón que no sean conquistados. Así lo digo, y no dejará de cumplirse ni una sola de mis palabras. Holofernes ordenó a los servidores que estaban al servicio de su tienda que tomaran a Ahior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran en manos de los israelitas. Los servidores lo agarraron y lo condujeron fuera del campamento a la llanura, y de la llanura abierta pasaron a la región montañosa, alcanzando las fuentes que había al pie de Betulia. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron desde la cumbre del monte, corrieron a las armas y salieron fuera de la ciudad a la cumbre del monte, mientras los honderos dominaban la subida y disparaban sus piedras contra ellos. Entonces los asirios se deslizaron al pie del monte, ataron a Ahior, lo dejaron tendido en la falda y se volvieron donde su señor. Los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron y, tras desatarlo, lo llevaron a Betulia y los presentaron a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabris, hijo de Notiel, y Jarmis, hijo de Melquiel. Estos mandaron convocar a todos los ancianos de la ciudad. Se unieron también a la asamblea todos los jóvenes y las mujeres, pusieron a Ahior en medio de todo el pueblo, y Osías lo interrogó acerca de lo sucedido. Ahior respondió, narrándoles las deliberaciones habitadas en el consejo de Holofernes, todas las cosas que él mismo había dicho ante todos los jefes de los asirios, y las bravatas que Holofernes había proferido contra la casa de Israel. Entonces el pueblo se postró, adoró a Dios y clamó: Señor, Dios del cielo, mira su soberbia, compadécete de la humillación de nuestra raza y mira con piedad el rostro de los que te están consagrados. Después dieron ánimos a Ahior,
y lo felicitaron calurosamente, y a la salida de la asamblea Osías lo condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos, y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche. Parte 2. El asedio de Betulia, campaña contra Israel, capítulo 7. Al día siguiente ordenó Holofernes a todo su ejército y a todos los pueblos que iban como tropas auxiliares a avanzar contra Betulia, ocupar los accesos de la montaña y comenzar las hostilidades contra los israelitas. El mismo día levantaron el campamento todos los hombres de su ejército. El número de sus guerreros era de 120,000 infantes y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del bagaje y la gran cantidad de hombres que iban a pie con ellos. Acamparon en el valle que hay cerca de Betulia junto a la fuente y se desplegaron a lo largo y a lo ancho, desde Dotán hasta Belbaí y desde Betulia hasta Quiamón, que está frente a Esdrelón. Cuando los israelitas vieron tal muchedumbre, quedaron sobrecogidos y se dijeron unos a otros: ahora arrasarán estos toda la tierra, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas podrán soportar su peso. Tomó cada cual su equipo de guerra, encendieron hogueras en las torres y permanecieron junto a las armas toda aquella noche. Al segundo día, Holofernes hizo desfilar toda su caballería ante los israelitas que había en Betulia, inspeccionó todas las subidas de la ciudad, reconoció las fuentes y las ocupó, dejando en ella guarniciones de soldados, y él se volvió donde su ejército. Se acercaron entonces a él los príncipes de los hijos de Esaú, todos los jefes de los moabitas y los generales del litoral, y le dijeron: que nuestro Señor escuche una palabra y no habrá ni un solo herido en tu ejército. Este pueblo de los israelitas no confía tanto en sus lanzas como en las alturas de los montes en que habitan. De hecho, no es fácil escalar la cumbre de estos montes. Por eso, Señor, no pelees contra ellos en el orden de batalla acostumbrado, para que no caiga ni un solo hombre de los tuyos. Quédate en el campamento y conserva todos los hombres de tu ejército. Que tus siervos se apoderen de la fuente que brota en la falda de la montaña, porque de ella se abastecen todos los habitantes de Betulia. La sed los destruirá y tendrán que entregarte la ciudad. Nosotros y nuestro pueblo ocuparemos las alturas de los montes cercanos y acamparemos en ellas, vigilando para que no salga de la ciudad ni un solo hombre. Ellos, sus mujeres y sus hijos serán consumidos por el hambre, y, aún antes de que la espada los alcance, caerán tendidos por las plazas de su ciudad. Entonces les impondrás un duro castigo por haberse rebelado y no haber salido a tu encuentro en son de paz. Parecieron bien estos consejos a Holofernes y a todos sus oficiales, y ordenó que se ejecutara lo que proponían. Se puso en marcha el ejército moabita, reforzado por 5,000 asirios, acamparon en el valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de las fuentes de los israelitas. Los edomitas y amonitas, por su parte, acamparon en el monte frente a Dotán y enviaron destacamentos hacia el sur y el este, frente a Egrebel, que está al lado de Juz. Sobre el torrente Mohmur, el resto del ejército asirio quedó acampado en la llanura y cubría toda su superficie. Sus tiendas y bagajes formaban un campamento inmenso, porque eran una enorme muchedumbre. Clamaron los israelitas al Señor su Dios, pues su ánimo empezaba a flaquear, viendo que el enemigo los había cercado y cortado toda retirada. 34 días estuvieron cercados por todo el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. A todos los habitantes de Betulia se les acabaron las reservas de agua, las cisternas se agotaron, ni un solo día podían beber a satisfacción, porque se le daba el agua racionada. Los niños aparecían abatidos, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las plazas y a las salidas de las puertas de la ciudad, faltos de fuerzas. Todo el pueblo, los adolescentes, las mujeres y los niños se reunieron en torno a Osías y a los jefes de la ciudad y clamaron a grandes voces diciendo delante de los ancianos: juzguen Dios entre nosotros y ustedes, pues han cometido una gran injusticia contra nosotros por no haber hecho tentativas de paz con los asirios, y ahora no hay nadie que pueda valernos. Dios nos ha entregado en sus manos para sucumbir ante ellos de sed y de destrucción total. Llámenlos ahora mismo y entreguen toda la ciudad al saqueo de la gente de Holofernes y de todo ese ejército. Es mejor que nos convirtamos en botín suyo, seremos sus esclavos, pero salvaremos la vida y no tendremos que ver cómo se mueren nuestros niños y expiran nuestras mujeres y nuestros hijos en nuestra presencia. Los conjuramos a ustedes por el cielo y por la tierra y por nuestro Dios, Señor de nuestros padres, que nos ha castigado por nuestros pecados y por los pecados de nuestros padres, para que cumplan ahora mismo nuestros deseos. Y toda la asamblea a una prorrumpió en gran llanto y clamaron a grandes voces al Señor Dios. Osías les dijo: tengan confianza, hermanos, resistamos aún 5 días, y en este tiempo el Señor nuestro Dios se mostrará compasivo con nosotros, porque no nos ha de abandonar por siempre. Pero si pasan estos días sin recibir ayuda, cumpliré sus deseos. Y despidió a la gente, que ocupó cada cual su puesto. Los hombres fueron a las murallas y las torres de la ciudad, y a las mujeres y a los niños los enviaron a casa. Había en la ciudad un gran abatimiento. Parte 3. Judith. Presentación de Judith, capítulo 8. Se enteró entonces de ellos Judith, hija de Merari, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Agitob, hijo de Elías, hijo de Gilquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasdai, hijo de Israel. Su marido Manases, de la misma tribu y familia que ella, había muerto durante la recolección de la cebada. Mientras estaba en el campo vigilando a los que ataban las gavillas, le dio una insolencia a la cabeza, cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Betulia. Fue sepultado junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Judith llevaba ya 3 años y 4 meses viuda recogida en su casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa, se había ceñido el saco y vestía ropas de viuda.
ayunaba desde que había enviudado, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. Era muy bella y muy bien parecida. Su marido Manase le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campos, de los que ella era dueña, y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa, porque era muy temerosa de Dios. Judith y los ancianos. Oyó, pues, Judith las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Supo también todo cuanto Osías les había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios al cabo de 5 días. Entonces mandó llamar a Jabris y Jarmis, ancianos de la ciudad, por medio de la sierva que tenía al frente de su hacienda. Vinieron y ella les dijo: Escúchenme, jefes de los vecinos de Betulia, ¿no están bien las palabras que han pronunciado hoy ante el pueblo, cuando han interpuesto entre Dios y ustedes un juramento, asegurando que entregarían la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido no les enviaba socorro el Señor? ¿Quiénes son ustedes para permitirse hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? ¿Así tientan al Señor omnipotente, ustedes que nunca llegarán a comprender nada? Nunca llegarán a sondear el fondo del corazón humano, ni podrán apoderarse de los pensamientos de su inteligencia, pues ¿cómo van a escrutar a Dios que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor Dios nuestro. Si no quieren socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento, como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le marca, como a cualquier mortal, una línea de conducta. Pidámosle, más bien, que nos socorra mientras esperamos, confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo. Verdad es que no hay en nuestro tiempo ni en nuestros días tribu, familia, pueblo o ciudad de las nuestras que se postre ante dioses hechos por mano de hombre, como sucedió en otros tiempos, en castigo de lo cual fueron nuestros padres entregados a la espada y al saqueo, y sucumbieron desastradamente ante sus enemigos. Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con desdén ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza, porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judá. Nuestro santuario será saqueado y nosotros tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. La muerte de nuestros hermanos, la deportación de esta tierra y la devastación de nuestra heredad caerá sobre nuestras cabezas, en medio de las naciones en que estemos como esclavos, y seremos para nuestros amos escarnios y burla, ya que nuestra esclavitud no concluiría en benevolencia, sino que el Señor nuestro Dios la convertiría en deshonra. Ahora pues, hermanos, mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que sobre nosotros se apoyan las cosas sagradas del templo y el altar. Por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac. Lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre, cómo los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Osías respondió: En todo cuanto has dicho, has hablado con recto juicio, y nadie podrá ponerse a tus razones, ya que nos has empezado hoy a dar muestra de tu sabiduría, sino que de antiguo conoce todo el pueblo tu inteligencia y la bondad de los pensamientos que brotan de tu mente. Pero el pueblo padecía gran sed y no se obligaron a pronunciar aquellas palabras y a comprometernos con un juramento que no podemos violar. Ahora pues, tú que eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas, y así no nos veamos acabados. Respondió Judith: Escúchenme. Voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. Estén esta noche a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sierva ya antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos. Vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Osías y los jefes le dijeron: Vete en paz y que el Señor Dios te preceda para tomar venganza de nuestros enemigos. Y, dejando el aposento, regresaron a sus puestos. Oración de Judith, capítulo 9. Cayó Judith rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza, dejó ver el saco que tenía puesto, y a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el templo de Dios, el incienso de aquella tarde, clamó al Señor en alta voz, diciendo: Señor, Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de los extranjeros, que habían soltado el ceñidor de una virgen para mancillarla, que desnudaron sus caderas para cubrirla de vergüenza y profanaron su seno para deshonor, tú dijiste: eso no se hace, y ellos sin embargo lo hicieron. Por eso, entregaste sus jefes a la muerte, y su lecho, rojo de vergüenza por su engaño, lo dejaste con engaño ensangrentado. Castigaste a los esclavos junto con los príncipes, a los príncipes con los siervos. Entregaste al saqueo a sus mujeres, sus hijas al destierro, todos sus despojos en reparto para tus hijos amados, que se habían encendido de tu celo y tuvieron horror a la mancha hecha a su sangre, y te llamaron en su ayuda. Oh Dios, mi Dios, escucha a esta viuda. Tú que hiciste las cosas pasadas, las de ahora y las venideras, que has pensado el presente y el futuro, y solo sucede lo que tú dispones y tus designios se presentan y te dicen: aquí estamos, pues todos tus caminos están ya preparados y tus juicios previstos de anatema. Miren pues a los asirios,
que concentran numerosas tropas, orgullosos de sus caballos y jinetes, engreídos por la fuerza de sus infantes, fiados en sus escudos y en sus lanzas, en su saco y en sus ondas, y no han reconocido que tú eres el Señor, quebrantador de guerras. Tu nombre es Señor, quebranta su poder con tu fuerza. Abate su poderío con tu cólera, pues planean profanar tu santuario, manchar la tienda en que reposa la gloria de tu nombre y derribar con hierro el cuerno de tu altar. Mira su altivez, desata tu ira sobre sus cabezas, de a mi mano, de viuda, fuerza para lo que he proyectado. Hiere al esclavo con el jefe, y al jefe con su siervo, por la astucia de mis labios. Abate su soberbia por mano de mujer. No está en el número tu fuerza, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, Señor de los cielos y tierra, Criador de las aguas, Rey de toda tu creación, escucha mi plegaria. Dame una palabra seductora para herir y matar a los que traman duras decisiones contra tu alianza, contra tu santo templo y contra el monte Sión, y a la casa propiedad de tus hijos, a reconocer a naciones y tribus que tú eres, Yahvé, Dios de toda fuerza y poder, y que no hay protector fuera de ti para la estirpe de Israel. Parte 4. Judith y Holofernes. Judith se dirige al campamento de Holofernes, capítulo 10. Acabada su plegaria al Dios de Israel, y dichas todas estas palabras, se levantó Judith del suelo, llamó a su sierva, y, bajando a la casa donde pasaba los sábados y solemnidades, se quitó el saco que vestía, se despojó de sus vestidos de viuda, se bañó toda, se ungió con perfumes exquisitos, se peinó, se puso una diadema en el cabello, y se vistió la ropa que llevaba cuando era feliz, en vida de su marido Manases, se calzó las sandalias, se puso los collares, brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus joyas, y realzó su hermosura cuanto pudo, con ánimo de seducir a todos los hombres que la vieran. Luego entregó a su sierva un odre de vino y un cántaro de aceite, llenó una alforja con harina de cebada, tortas de higos y panes puros, empaquetó las provisiones y se lo entregó todo igualmente a su sierva. A continuación se dirigieron a la puerta de la ciudad de Betulia, donde se encontraron con Osías y con Jabris y Jarmis, ancianos de la ciudad. Cuando vieron a Judith con el rostro transformado y mudada de vestido, se quedaron maravillados de su extremada hermosura y le dijeron: que el Dios de nuestros padres te haga alcanzar favor y dé cumplimiento a tus designios para gloria de los hijos de Israel y exaltación de Jerusalén. Ella adoró a Dios y les dijo: manden que me abran la puerta de la ciudad para que vaya a poner por obras los deseos de que me han hablado. Ellos mandaron los jóvenes que le abrieran tal como lo pedía. Así lo hicieron y salió Judith con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras descendía por la landera hasta que llegó al valle y allí la perdieron de vista. Avanzaron ellas a través del valle hasta que le salió al encuentro una avanzada de los asirios, que la detuvieron y preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ella respondió: hija de hebreos soy, y huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes. Vengo a presentarme ante Holofernes, jefe de su ejército, para hablarle con sinceridad y mostrarle un camino por el que pueda pasar para adueñarse de toda la montaña, sin que perezca ninguno de sus hombres y sin que se pierda una sola vida. Oyéndola hablar aquellos hombres y viendo la admirable hermosura de su rostro, le dijeron: has salvado tu vida con tu decisión de bajar a presentarte ante nuestro Señor. Dirígete a su tienda, que algunos de los nuestros te acompañarán hasta ponerte en tus manos. Cuando estén en su presencia, no tengas miedo, anúnciale tus propósitos y él se portará bien contigo. Y eligieron entre ellos 100 hombres que le dieran escolta a ella y a su sierva y las llevara hasta la tienda de Holofernes. Habiéndose corrido por todas las tiendas la noticia de su llegada, concurrió la gente del campamento, que hicieron corro en torno a ella mientras esperaba fuera de la tienda que la anunciara a Holofernes. Se quedaban admirados de su belleza y por ella admiraban a los israelitas, diciéndose unos a otros: ¿quién puede menospreciar a un pueblo que tiene mujeres como esta? Sería un error dejar con vida a uno solo de ellos, porque los que quedaran serían capaces de engañar a todo el mundo. Salieron pues los de la escolta personal de Holofernes y todos sus servidores y la introdujeron en la tienda. Estaba Holofernes descansando en su lecho. Bajó colgaduras de oro y púrpura, recamadas de esmeraldas y piedras preciosas. Se le anunciaron y él salió hasta la entrada de la tienda, prescindió de lámparas de plata. Cuando Judith llegó ante Holofernes y sus ministros, todos se maravillaron de la hermosura de su rostro. Cayó ella rostro en tierra y se postró ante él, pero los siervos la levantaron. Primera entrevista de Judith y Holofernes, capítulo 11. Holofernes le dijo: ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque yo ningún mal hago a quien se decide a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Tampoco contra tu pueblo de la montaña habría alzado yo mi lanza si ellos no me hubieran despreciado, pero ellos mismos se lo han buscado. Dime ahora por qué razón huyes de ellos si te pasas a nosotros. Desde luego, al venir aquí te has salvado. Ten confianza, vivirás esta noche y las restantes. Nadie te hará ningún mal. Serás bien tratada, como se hace con los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Respondió Judith: acoge las palabras de tu sierva y que tu sierva pueda hablar en tu presencia. Ninguna falsedad diré esta noche a mi señor. Si te dignas a seguir los consejos de tu sierva, Dios actuará contigo hasta el fin
y mi señor no fracasará en sus proyectos. Viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y viva su poder, que te ha enviado para poner en el recto camino a todo viviente, porque gracias a ti no les sirven tan solo los hombres, sino que por medio de tu fuerza hasta las fieras salvajes, los ganados y las aves del cielo viven para Nabucodonosor y para toda su casa. Hemos oído hablar de tu sabiduría y de la prudencia de tu espíritu, y se dice por toda la tierra que tú eres el mejor en todo el reino, de profundos conocimientos y admirable como estratega. Por lo que se refiere al discurso que Agior pronunció en tu consejo, nosotros hemos oído sus mismas palabras, que los hombres de Betulia lo han salvado, y él le refirió todo lo que te dijo. Acerca de esto, dueño y señor, no desestime sus palabras, tenlas bien presentes, porque responden a la verdad, pues nuestra raza no recibe castigo ni la espada tiene poder sobre ellos, sino han pecado contra su Dios. Pero precisamente para que mi señor no se vea rechazado y con las manos vacías, la muerte va a descender sobre sus cabezas, han caído en un pecado con el que provocan la cólera de su Dios cada vez que cometen tal desorden. En vista de que se les acaban los víveres y escasea el agua, han deliberado echar mano de estos ganados y están ya decididos a consumir todo aquello que su Dios, por sus leyes, les ha prohibido comer. Han decidido igualmente consumir las primicias del trigo y el diezmo del vino y del aceite que habían reservado, porque están consagrados a los sacerdotes responsables del servicio de nuestro Dios en Jerusalén, y que ningún laico puede ni tan siquiera tocar con la mano. Han enviado mensajeros a Jerusalén, cuyos habitantes hacen estas mismas cosas, para recabar del consejo de ancianos los permisos, y en cuanto les sea concedido y lo realicen, en ese mismo momento te serán entregados para su destrucción. Cuando yo, tu esclava, supe todo esto, huí de ellos. Mi Dios me ha enviado para que yo haga contigo cosas de las que se pasmará toda la tierra y todos cuantos las oigan, porque tu esclava es piadosa y sirve noche y día al Dios del cielo. Ahora, mi Señor, quisiera quedarme a tu lado. Tu sierva saldría por las noches hacia el barranco para suplicar a mi Dios, y él me diera cuando han cometido su pecado. Yo vendré a comunicártelo, y entonces tú saldrás con todo tu ejército, y ninguno de ellos podrá resistirte. Yo te guiaré por medio de Judea hasta llegar a Jerusalén, y haré que te asientes en medio de ella. Tú lo saquearás como rebaño sin pastor, y ni un perro ladrará contra ti. He tenido el presentimiento de todo esto. Me ha sido anunciado, y he sido enviada para comunicártelo. Agradaron estas palabras a Holofernes y a todos sus servidores, que estaban admirados de su sabiduría, y dijeron: de un cabo al otro del mundo, no hay mujer como esta, de tanta hermosura en el rostro y tanta sensatez en las palabras. Holofernes le dijo: bien ha hecho Dios en enviarte por delante de tu pueblo, para que esté en nuestras manos el poder y la ruina en manos de los que han despreciado a mi Señor. Por lo demás, eres tan bella de aspecto como prudente en tus palabras, y haces lo que has prometido. Tu Dios será mi Dios. Vivirás en el palacio del rey Nabucodonosor, y serás famosa en toda la tierra. Capítulo 12. Mandó luego que la introdujeran donde tenía su vasija, y ordenó que le sirvieran de sus propios manjares y le dieran a beber de su propio vino. Pero Judith dijo: no debo comer esto para que no me sea ocasión de falta, que me den de las provisiones que traje conmigo. Holofernes le dijo: cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde podremos traerte otras iguales? Porque no hay nadie de los tuyos con nosotros. Respondió Judith: por tu vida, mi señor, que antes que tu sierva haya consumido lo que traje, cumplirá el Señor por mi mano sus designios. Los siervos de Holofernes la condujeron a la tienda, y ella durmió hasta medianoche. Al acercarse la vigilia de la aurora, se levantó y envió a decir a Holofernes: ordené, mi señor, que se dé a tu sierva permiso para salir a orar. Holofernes ordenó a su escolta que no se le impidiera. Judith permaneció 3 días en el campamento. Cada noche se dirigía hacia el barranco de Betulia y se lavaba en la fuente donde estaba el puesto de guardia. A su regreso suplicaba al Señor, Dios de Israel, que diera buen fin a sus proyectos para exaltación de los hijos de su pueblo, y, ya purificada, entrada en la tienda, y allí permanecía hasta que le traían su comida de la tarde. Judith en el banquete de Holofernes. Al cuarto día, dio Holofernes un banquete exclusivamente para sus oficiales. No invitó a ninguno de los encargados de los servicios. Dijo pues a Bagoas, el único que tenía al frente de sus negocios: trata de persuadir a esa mujer hebrea que tienes contigo de que venga a comer y beber con nosotros. Sería una vergüenza para nosotros que dejáramos marchar a tal mujer sin habernos entretenido con ella. Si no somos capaces de atraerla, luego hará burla de nosotros. Salió Bagoas de la presencia de Holofernes, entró en la tienda de Judith y dijo: que esta bella esclava no se niegue a venir donde mi señor para ser honrada en su presencia, para beber vino alegremente con nosotros y ser en esta ocasión como una de las hijas de los asirios que viven en el palacio de Nabucodonosor. Judith le respondió: ¿quién soy yo para oponerme a mi señor? Haré prontamente todo cuanto le agrade, y ello será para mí motivo de gozo mientras viva. Después se levantó y se engalanó con sus vestidos y todos sus ornatos
femenino, se adelantó a su sierva para extender en tierra frente a Holofernes los tapices que había recibido de Bagoas para el uso cotidiano con el fin de que pudiera tomar la comida reclinada sobre ellos. Entrando luego Judith, se reclinó. El corazón de Holofernes quedó arrebatado por ella, su alma quedó turbada y experimentó un violento deseo de unirse a ella, pues desde el día que la vio andaba buscando ocasión de seducirla. Le dijo Holofernes: «Bebe pues y comparte la alegría con nosotros». Judith respondió: «Beberé, señor, pues nunca, desde el día en que nací, nunca estimé en tanto mi vida como ahora». Y comió y bebió frente a él, sirviéndose de las provisiones que su sierva había preparado. Holofernes, que se hallaba bajo el influjo de su encanto, bebió vino tan copiosamente como jamás lo había hecho en toda su vida. Capítulo 13. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apresuraron a retirarse. Bagoas cerró la tienda por el exterior, después de haber apartado de la presencia de su señor a los que todavía quedaban, y todos se fueron a dormir, aturdidos por el exceso de bebida. Solo quedaron en la tienda Judith y Holofernes, desplomados sobre su lecho, y, resumando vino, Judith había mandado a su sierva que se quedara fuera de su dormitorio y esperara a que saliera como los demás días, porque en efecto, ella había dicho que saldría para hacer su oración, y en este mismo sentido había hablado a Bagoas. Todos se habían retirado, nadie, ni grande ni pequeño, quedó en la alcoba. Judith, puesta de pie junto al lecho, dijo para sus adentros: «Oh Señor, Dios de toda fuerza, atiende en esta hora a la empresa de mis manos para exaltación de Jerusalén. Ha llegado el momento de esforzarse por tu heredad y hacer que mis decisiones sea la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros». Avanzó después hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, tomó de allí su cimitarra, se acercó al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo: «Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento». Y con todas sus fuerzas descargó 2 golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el tronco fuera del lecho, arrancó las colgaduras de las columnas y saliendo entregó la cabeza de Holofernes a su sierva, que la metió en la alforja de las provisiones. Luego salieron las 2 juntas a hacer la oración como de ordinario, atravesaron el campamento, contornearon el barranco, subieron por el monte de Betulia y se presentaron ante las puertas de la ciudad. Judith lleva a Betulia la cabeza de Holofernes. Judith gritó desde lejos a los centinelas de las puertas: «Abran, abran la puerta, el Señor nuestro Dios está con nosotros para hacer todavía hazañas en Israel y mostrar su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy mismo». Al oír su voz, los hombres de la ciudad bajaron rápidamente a la puerta y llamaron a los ancianos. Acudieron todos corriendo, desde el más grande al más chico, porque no tenían esperanza de que ella volviera. Abrieron pues la puerta, la recibieron y, encendiendo una hoguera para que se pudiera ver, hicieron corro en torno a ellas. Judith les dijo a voz en grito: «Alaben a Dios, alábenle. Alaben a Dios, que no ha apartado su misericordia de la casa de Israel, sino que esta noche ha destrozado a nuestros enemigos por mi mano». Y sacando de la alforja la cabeza, se la mostró, diciéndoles: «Miren la cabeza de Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, y miren las colgaduras bajo las cuales se acostaba en sus borracheras. El Señor lo ha herido por mano de mujer. Vive el Señor, que me ha guardado en el camino que emprendí, que Holofernes fue seducido para perdición suya por mi rostro, pero no ha cometido conmigo ningún pecado que me manche o me deshonre». Todo el pueblo quedó lleno de estupor y, postrándose, adoraron a Dios y dijeron a una: «Bendito seas, Dios nuestro, que has aniquilado el día de hoy a los enemigos de tu pueblo». Osías dijo a Judith: «Bendita seas, hija del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra, y bendito sea Dios el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás tu confianza faltará en el corazón de los hombres, que recordarán la fuerza de Dios eternamente. Que Dios te conceda, para exaltación perpetua, ser favorecida con todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida a causa de la humillación de nuestra raza. Detuviste nuestra ruina, procediendo rectamente ante nuestro Dios». Todo el pueblo respondió: «Amén, amén». Parte 5. La victoria. Los judíos asaltan el campamento asirio. Capítulo 14. Judith les dijo: «Escúchenme, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla en el saliente de nuestras murallas, y apenas despunte el alba y salga el sol sobre la tierra, empuñarán cada uno sus armas y saldrán fuera de la ciudad todos los hombres capaces. Que se ponga uno al frente como si intentaran bajar a la llanura contra la avanzada de los asirios, pero no bajen. Los asirios tomarán sus armas y marcharán a su campamento para despertar a los jefes del ejército de Asiria. Correrán a la tienda de Holofernes, pero al no dar con él, quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes. Entonces ustedes y todos los habitantes del territorio de Israel saldrán en su persecución y los abatirán en la retirada. Pero antes, traigan aquí a Ahior, el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a la casa de Israel, al que lo envió a nosotros como destinado a la muerte». Hicieron pues venir a Ahior desde la casa de Osías. Al llegar y ver que uno de los hombres de la asamblea del pueblo tenía en la mano la cabeza de Holofernes, cayó al suelo, desvanecido. Cuando lo reanimaron, se echó a los pies de Judith, se postró ante ella y dijo: «Bendita seas en las tiendas de Judá y en todas las naciones que, cuando oigan tu nombre, se sentirán turbadas».
Y ahora, cuéntame lo que has hecho durante este tiempo. Judith le contestó, en presencia del pueblo, todo cuanto había hecho, desde que salió hasta el momento en que les estaba hablando. Cuando hubo acabado su relato, todo el pueblo lanzó grandes aclamaciones y en toda la ciudad resonaron los gritos de alegría. Ahior, por su parte, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente, se hizo circuncidar y quedó anexionado para siempre a la casa de Israel. Apenas despuntó el alba, colgaron de la muralla la cabeza de Holofernes, tomaron las armas todos los hombres de Israel y salieron por grupos hacia las subidas. Al verlo los asirios comunicaron la novedad a sus oficiales, que a su vez la fueron comunicando a sus estrategas, comandantes y a todos sus jefes hasta llegar a la tienda de Holofernes. Dijeron pues a su intendente general, despierta nuestro señor, porque esos esclavos tienen la osadía de bajar a combatir contra nosotros para hacerse exterminar completamente. Entró pues Bagoas y dio palmadas ante la cortina de la tienda porque suponía que Holofernes estaría durmiendo con Judith. Como nadie respondía, apartó la cortina, entró en el dormitorio y lo encontró tendido sobre el umbral, muerto y decapitado. Dio entonces un gran grito, con gemidos, llanto y fuertes alaridos, al tiempo que rasgaba sus vestiduras. Entró luego en la tienda en que se había aposentado Judith y, al no verla, se precipitó hacia la tropa, gritando, esas esclavas eran pérfidas. Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza la casa del rey Nabucodonosor. Miren a Holofernes, derribado en tierra y decapitado. Cuando los jefes del ejército asirio oyeron estas palabras, su ánimo quedó turbado hasta el extremo. Rasgaron sus túnicas y recorrieron el campamento, lanzando gritos y voces. Capítulo 15. Los del campo, al oírlo, quedaron estupefactos y fueron presa del terror y del pánico, y nadie ya fue capaz de mantenerse al lado de sus compañeros. Huyeron todos a la desbandada, por todos los caminos, por la llanura y la montaña, también los que estaban acampados en la altura. Sitiando a Betulia, se dieron a la fuga. Entonces todos los hombres de guerra de Israel cayeron sobre ellos. Osías mandó aviso a Betomestain, a Bebe, Joba y Cola, y a los habitantes de la montaña de Israel, dando noticia de cuanto había pasado, para que todos se arrojaran sobre los enemigos y los exterminaran. Cuando los israelitas lo supieron, todos como un solo hombre se lanzaron sobre los asirios y los batieron hasta Joba. También acudieron los de Jerusalén y los de la montaña, porque también a ellos se les dio noticia de lo sucedido en el campo enemigo. De igual modo, los de Galaad y Galilea, atacándolos de flanco, les hicieron enorme estrago hasta que pudieron refugiarse en Damasco y su región. En cuanto a los demás habitantes de Betulia, cayeron sobre el campamento asirio, los saquearon y obtuvieron grandes riquezas. Los israelitas, de vuelta de la matanza, se hicieron dueños del resto. También los de las aldeas y granjas de la montaña y del llano obtuvieron gran botín, porque había una abundancia incalculable. Acción de gracias. El sumo sacerdote Joaquín, con el consejo de ancianos de Israel y los habitantes de Jerusalén, vinieron a contemplar los beneficios que el Señor había hecho a Israel y a ver y saludar a Judith. Al llegar ante ella, todos a una la bendijeron, diciendo, tú eres la exaltación de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú la suprema gloria de nuestra raza. Al hacer todo esto por tu mano, has procurado la dicha de Israel y Dios se ha complacido en todo lo que has hecho. Bendita seas del Señor omnipotente por siglos infinitos. Y todo el pueblo respondió, amén. Todo el pueblo estuvo recogiendo botín del campamento durante 30 días. Dieron a Judith la tienda de Holofernes con toda su vajilla de plata, sus divanes, sus vasijas y todo su mobiliario. Ella lo tomó y lo cargó sobre su mula, preparó sus carros y lo amontonó todo encima. Todas las mujeres de Israel acudieron para verla y la bendecían, danzando en corro. Judith tomaba tirsos con la mano y los distribuía entre las mujeres que estaban a su lado. Ellas y sus acompañantes se coronaron con ramas de olivo. Después, dirigiendo el corro de las mujeres, se puso danzando a la cabeza de todo el pueblo. La seguían los hombres de Israel, armados con sus armas, llevando coronas y cantando himnos. Judith entonó en medio de todo Israel este himno de acción de gracias y todo el pueblo repetía sus alabanzas. Capítulo 16. Alaben a mi Dios con tamboriles, eleven cantos al Señor con címbalos, entónenle un salmo de alabanza, ensalcen e invoquen su nombre, porque el Señor es un Dios exterminador de guerras, porque en sus campos, en medio de su pueblo, me arrancó de la mano de mis perseguidores. Los asirios de los montes del norte vinieron con tropa innumerable. Su muchedumbre obstruía los torrentes y sus caballos cubrían las colinas. Hablaban de incendiar mis tierras, de pasar mis jóvenes a espada, de estrellar contra el suelo a los bebés, de entregar como botín a mis niños y de dar como presa a mis doncellas. El Señor omnipotente, por mano de mujer, los anuló, que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros, ni lo hirieron hijos de titanes, ni altivos gigantes lo vencieron. Lo subyugó Judith, hija de Merari, con solo la hermosura de su rostro. Se despojó de sus vestidos de viuda para exaltar a los afligidos de Israel, ungió su rostro de perfumes, prendió con una cinta sus cabellos, ropa de lino vistió para seducirlo. La sandalia de ella le robó los ojos, su belleza cautivóle el alma, y la cimitarra atravesó su cuello. Se pasmaron los persas con su audacia, se turbaron los medos por su temeridad. Entonces clamaron mis humildes y ellos temblaron de miedo, clamaron mis débiles y ellos quedaron aterrados, alzaron su voz estos y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jovenzuelas, los
asaetearon, como a hijos de desertores los hirieron, perdieron en la batalla contra mi Señor. Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable. Sírvante a ti las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas, enviaste tu espíritu y las hizo, y nadie puede resistir tu voz. Pues los montes desde sus cimientos serán sacudidos con las aguas, las rocas en tu presencia se fundirán como cera, pero con aquellos que te temen te muestras tú siempre propicio, porque es muy poca cosa todo sacrificio de calmante aroma, y apenas es nada la grasa para serte ofrecida en holocausto, mas quien teme al Señor será grande para siempre. Ay de las naciones que se alzan contra mi raza, el Señor omnipotente las castigará en el día del juicio, entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos y gemirán en dolor eternamente. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios y, una vez purificado el pueblo, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Judith ofreció todo el mobiliario de Holofernes que el pueblo le había concedido y entregó a Dios en anatema las colgaduras que ella misma había tomado del dormitorio de Holofernes. Durante 3 meses permaneció el pueblo en Jerusalén, celebrando festejos delante del santuario. También Judith estaba presente. Ancianidad y muerte de Judith. Pasados aquellos días se volvió cada uno a su heredad. Judith regresó a Betulia, donde vivió disfrutando de su hacienda. Fue en su tiempo muy famosa en toda aquella tierra. Muchos la pretendieron, pero ella no tuvo relaciones con ningún hombre en toda su vida, desde que su marido Manases murió y fue a reunirse con su pueblo. Vivió hasta la avanzada edad de 105 años. Transcurrido su ancianidad en casa de su marido, a su sierva le concedió la libertad. Murió en Betulia y fue sepultada en la cueva de su marido Manases. La casa de Israel la lloró durante 7 días. Antes de morir, distribuyó su hacienda entre los parientes de su marido Manases y entre sus propios parientes. Nadie ya atemorizó a los israelitas mientras vivió Judith, ni en mucho tiempo después de su muerte.